El 2024 puede ser el año que des un salto en tus finanzas, que marques un antes y un después. Para eso he creado la Guía Avanza en su sexta edición, que te va a permitir no solamente tener agenda y organizar tu tiempo, te va a permitir crear estructura financiera, tener un plan, llevar tus metas financieras, tener un presupuesto útil y que te permita ahorrar. Tiene el reto de ahorro Buenas Vibras en pesos y dólares. Tiene un plan para eliminar deudas y salir de ellas. Y también tiene stickers y tiene mensajes para mes a mes irte guiando y mantener el enfoque en tu plan financiero. Finanzas sanas es sinónimo de una vida estable y de tranquilidad. La Guía Avanza permite que tú vivas en abundancia. Está disponible para ti en saradespradelm.com con toda la información para que la retires y la recibas en cualquier lugar del mundo. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy traigo un episodio muy especial porque te va a ayudar a ti a salir de deudas. Te voy a contar qué método me sirvió a mí, por qué es bueno y cómo puedes vivir sin deudas, que realmente es una bendición. Este episodio llega a ustedes gracias a Hatsu y también a Domex. Prueben, Hatsu tiene 4 sabores, búsquenlo. Este es de lichi, es buenísimo solo y también con cualquier mezcla que usted haga, sabe buenísimo. Bueno, yéndonos al tema. Primero hay que entender, y quiero que hagan un ejercicio conmigo, cómo yo sé que tengo un problema de deuda. Lo primero que la mayoría de las personas, cuando ya las deudas sobrepasan tu capacidad, siento que llega un momento que tú te acostumbras a estar endeudado y que sientes como que ya ese es tu estilo de vida, como que es, incluso hay refranes que dicen que el pobre puede sobrevivir solamente haciendo líos, o sea, como una actitud a que yo tengo que estar complicado financieramente para poder echar para adelante. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, tener claridad. ¿Cuánta gente debe y ni siquiera sabe lo que le está costando esa deuda? Entonces, este es el momento y vamos a irnos apoyando de la Guía Avanza actual, donde tú debes hacer primero un cálculo de todo lo que debes. Analizar todo lo que debes es analizar tus pasivos. Entonces, ¿qué yo voy a calcular? ¿Qué categoría es esa deuda? Voy a calcular si es un préstamo hipotecario, si es un préstamo personal, si es un extra límite, un crédito adicional, por ejemplo, a tu tarjeta de crédito. Si es un préstamo a un familiar que no te genera intereses, vamos a diferenciar las tarjetas de crédito, préstamos de vehículo, todo tipo de préstamos, incluso aquellas cosas que tú tienes cuotas, pero no tienen ningún cargo de interés de financiamiento. Vamos a diferenciar la entidad, cuál es el monto que debes al día de hoy, porque esa parte se nos pierde y entonces tampoco podemos tener claridad al realizar un plan. ¿Cuál es mi cuota mensual? ¿Cuándo termina ese préstamo? ¿Cuáles son los días de pago? Y aquí vamos a ponernos una alarma con esas fechas de pago o a simplificarnos entendiendo que si todos mis días de pago están a una semana de cuando cobro, ya sabemos que con la quincena del 30 o del 15 automáticamente tengo que sacar el dinero del préstamo. Que no hago nada acumulando ese dinero más días, sino que cobré y ya yo sé que con esa quincena es que voy a hacer ese pago. Entonces, si cada vez que yo recibo el dinero lo hago, voy a tener menos contratiempos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Para entender cuál es nuestro enemigo, cuál es la magnitud de la situación que vamos a realizar. Y con las tarjetas de crédito vamos a listar una a una, vamos a diferenciar por entidad, vamos a ver cuál es el límite aprobado, vamos a ver cuál es nuestro balance al corte. Ese balance al corte es como cuando tú tienes una factura y te dice, esta factura incluye tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. En tu estado de cuenta
mira ese balance al corte, porque ese es el balance que tienes que pagar antes de qué, antes de lo siguiente, que es fecha límite de pago. En tu fecha límite de pago, tú tienes que pagar ese balance al corte. Y también vamos a establecer cuál es el pago mínimo de esa tarjeta, porque si no la puedes pagar por completo, debes de cubrir ese pago mínimo para evitar que se dañe tu score crediticio y que todo se complique y te salga más caro. Todo esto nos va a dar monto adeudado, que es el monto total que debemos, y también nos va a generar las cuotas mensuales que tenemos que buscar. Y aquí aprovecho para contarles un poquito. En mi caso, la cuota eran 89,000 pesos y yo ganaba 44,000. Entonces, por ahí empieza el tema del reto financiero que eso simplificaba para mí, ya que la cuota duplicaba básicamente la cuota solamente de préstamos, no ni de alquiler, no de todos los demás gastos para vivir que yo tenía. Entonces, entendiendo la magnitud de la situación en la que yo estaba envuelta, mi deuda total eran casi 5 millones de pesos y por ahí es que empieza toda mi jornada financiera. O sea, salir de ahí realmente ha sido muy aleccionador. Y es lo que me ayuda a trabajar todo esto con ustedes. Entonces, fíjense, una vez que sabemos todo lo que debemos y cuánto es ese monto, eso nos va a dar una cifra muy importante. Dos cosas. Las cuotas mensuales que pagas, tú vas a sumarlas y si ese dinero, cuando tú lo dividas entre el total de lo que gastas, si ese dinero te da por encima de un 30%, estás sobreendeudado. Vamos a hacer un cálculo. Denme un segundito. ¿En vivo? Ya va. Ok, entonces, vamos a suponer que alguien... Necesito apoyo aquí de mi equipo de producción. Un ejemplo, dime cuotas así al mes de financiamiento. No, un monto, una cifra. 30,000 pesos. 15,000 pesos. Entonces, si yo divido eso, por ejemplo, entre 50,000 pesos, contando que eso sea el total de los gastos, me da un 30%. Entonces, yo voy a sumar todo lo que pago de cuotas entre el total de mis gastos. Si es por encima, si por ejemplo fuera que 25,000 pesos y el monto total de gastos son 50, esa persona tiene 50% de todo lo que gasta, se le va en deuda. Entonces está sobreendeudado. Si está por debajo, está bien. Entonces, ¿qué yo tengo que entender? Hay deudas buenas y deudas malas. Entonces nos vamos a concentrar en las deudas malas para trabajar esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una deuda buena, como la deuda de un préstamo hipotecario, ¿por qué es buena? Porque ampara algo que con el tiempo va a ir ganando valor. O que si todo se me complica, yo puedo vender ese activo y con eso que yo vendo, saldo mi deuda y me queda dinero. Entonces no es una deuda mala, no es una deuda tóxica. Nos vamos a concentrar primero en saldar las deudas tóxicas. Entonces, ¿para qué sirve el plan bola de nieve? Primero voy a organizar todo eso que ya vimos, lo vamos a organizar donde la deuda menor, en lugar de ya listar todas las deudas en general, vamos a listar de la menor a la mayor y aquí empieza a trabajar el plan bola de nieve. ¿Por qué se trabaja de la menor a la mayor? Porque este plan trabaja mucho la parte emocional de nosotros, donde si tú atacas una deuda, la más pequeña primero y luego sigues con las demás, va a llegar un momento donde esa deuda va a salir de ella y este método premia la sensación de logro, de que tú pudiste, de que tú eres capaz de lograr algo. Entonces, por ejemplo, si en el total de las deudas da 500,000 pesos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar ese número arriba de nuestro plan bola de nieve. Esto tú lo puedes hacer en un Excel donde tú quieras. Ya puedes adquirir la guía Avanza 2024 donde vas a poder también incluir el plan bola de nieve. Y
el punto es que entonces nos vamos gráficamente a concentrar primero en cubrir la cuota que todas las deudas necesitan. En el ejemplo aquí de mi equipo, 15,000 pesos. Todos los meses mínimo tienen que aparecer esos 15,000 pesos para rebajar de este monto. Pero mes a mes yo me voy a concentrar en que aparezca dinero adicional para que a la deuda más bajita yo le pague un monto adicional. A todas las demás deudas solo le voy a pagar el pago mínimo. Entonces, poco a poco, como vamos a suponer que esa deuda A sea de 25,000 pesos, que la deuda B sea de 100,000, que la deuda C sea de 150. Llega un momento que tú saldas esa deuda A y entonces el monto, como ya tienes tiempo buscando ese dinero y cumpliendo con todas tus deudas, el dinero que dedicabas a la deuda A, una vez que ya la deuda A no está, lo vas a dedicar a la deuda que sigue, que sería la deuda B. Y entonces a la deuda B, además de pagar su cuota correspondiente, tú le vas a pagar un monto adicional. ¿Qué recomendaciones importantes lleva este plan bola de nieve? Primero, que no te endeudes más, porque si te mantienes endeudándote nunca vas a ver el final. Segundo, que te comprometas con generar ese extra. ¿De dónde viene ese dinero extra? En mi caso, yo hice Uber 2 años, soy fotógrafa, hacía fotos, escribía contenido y me compraban para unas revistas y me pagaban. ¿Qué más? Hice haciendo cosas, ustedes no se imaginan. Trabajé vendiendo productos de los que te ofrecen ser tu propio jefe, de esos. Vendía, por ejemplo, vendía vehículos y me ganaba una comisión. Daba charlas en ese momento de moda, imagen. Luego de ahí, dando mi charla de imagen, recuerdo una vez que me contrató la dueña de una empresa porque necesitaba que a su personal masculino le dieran clases de cómo vestirse, porque ellos ganaban licitaciones y ellos no las representaban como empresa. O sea, decían, ok, ¿quiénes son los que ganaron? Y entonces yo le daba charlas. ¿Qué quiero decir? Cuando tú identificas cómo tú puedes servir y aportar, las oportunidades van a ir llegando. O sea, el punto está en no quedarte en el hoyo, que implica la parte de que estás endeudado, o no quedarte con la etiqueta de víctima, porque jamás vas a salir de ahí. Volviendo al plan bola de nieve, hubo un momento donde yo pagaba de cuota de mi vehículo 7,500 pesos los días 17 y lo pagaba con la quincena del 15. Cuando yo saldé el vehículo, lo primero es que todo el mundo te va a decir, bueno, pues ya ahora compra el siguiente. Ser capaz de esperar y de decir, no, mi prioridad es salir de mis deudas. Voy a mantenerme tranquila por lo menos 2 años sin cambiar el vehículo, para que entonces, ¿qué pasó con esos 7,500 pesos? Los días 17, como ya mentalmente yo hacía una transferencia, yo dedicaba ese dinero a la deuda número 2. Entonces, durar ese tiempo, uno como que no valora el dinero ni las cosas, pero 2 años sin pagar esos 7,500 pesos fueron 180,000 pesos que me sirvieron para entonces saldar la deuda que seguía. Y así tú vas manteniendo ese estilo y ese esquema. Y créeme que cuando ya tú dices, ok, logré salir de la deuda primera, tú sientes que vas a poder con la siguiente. Entonces, ahí uno tiene que visualmente, cuando tú vas llevando tu plan bola de nieve, yo sugiero tenerlo en un lugar visible pero secreto, que puede ser tu misma guía o esto. Yo lo tenía impreso y lo tenía en el archivo de mi escritorio, que lo veía a diario, pero estaba privado. Y también lo colocaba en mi closet para que también regularmente a mí no se me perdiera el enfoque de por lo que yo estaba luchando. Vivir sin deudas era mi gran meta porque necesitaba liberar presión, liberar esa carga mensual que me hacía sentir vulnerable de que si pasaba algo yo no iba a poder resolver. Y entiendo también que
En ese proceso, tú tienes que aprender a no depender del que dirán, porque si te mantienes pendiente de lo que diga el otro, de qué va a opinar, de qué van a decir, si no usas tu tiempo adecuadamente, tampoco vas a salir de deuda. Te vas a mantener todo el tiempo esclava o esclavo de esa gran prisión. Cuando finalmente yo salí de las deudas, me tomó, honestamente, hay comunidades completas en Estados Unidos, todo inspirado por Dave Ramsey, que hablan de que una persona que se compromete con este plan, en 2 años, todo el mundo puede quedar libre de deuda. A mí, honestamente, me tomó como 6 porque yo me vine a enterar de ese plan luego de los primeros años. Antes yo necesitaba generar dinero adicional, pero estaba en un proceso de ajuste y no estaba clara de cuál ruta seguir. Me tomó muchísimo tiempo. Pero la verdad es que una persona que trabaja sus deudas, lo primero es que trabaja mucho el desapego, porque tú tienes que aprender a cambiar estilo de vida. Si tú te mantienes gastando en la misma proporción que tú gastabas antes de llegar a las deudas, es muy difícil que tú puedas salir de ahí. Eso implicó en mi caso cambiar de vehículo, mudarme a un lugar donde estaba cómoda y segura, pero todos los costos eran mucho menores. Deshacerme de 2 perros, no deshacerme, eso suena feo, pero yo gastaba en comida de perro 7,000 pesos. 7,000 pesos era literalmente con que yo pagar luz, teléfono y las facturas de mi casa cuando me mudé. O sea, ese tipo de decisiones dolorosas, pero que te van a ayudar a realmente encarar el problema y poder salir adelante. Si no la hubiera tomado, no hubiera podido estar aquí. Y uno habla mucho de ese tema de desapego. El mismo Dave Ramsey habla de que a él le costó, él tenía un Jaguar y que ese era el vehículo de sus sueños, y él decía, yo voy a hacer todo, voy a dejar de comer en la calle, voy a dejar de salir, voy a dejar de esto, de lo otro, pero él mantenía el Jaguar. Y entonces hay un tema de que tú, entiendo como que uno, tú tienes que aprender la lección de que si estás en un desbalance tan grande, hay cosas que no pueden seguir contigo. Y eso a veces incluye, lamentándolo mucho, amistades. Las deudas te van a mostrar las personas que realmente te valoran por quien tú eres, no por lo que tú tengas o por quien tú seas en ese momento. Yo tengo la dicha de que siempre he dicho que aunque no tenía dinero, nunca me sentí pobre porque tenía mucha educación, muchas buenas amistades que todavía conservo. Y cuando eso pasa, sí, obviamente cambia porque tú no puedes, ya yo no era Sara la que vivía regalando lo mejor, tú tienes que irte adaptando, y si tú mantienes el mismo tren de gastos, de salidas, una persona endeudada, lamentándolo muchísimo, tiene que administrar su presencia. Si tú te la pasas yendo a todos los conciertos, yendo a todos los viajes, yendo a todos los restaurantes, jamás vas a salir de deuda. Entonces, eso, yo me tomé 7 años, quizás más, sin viajar, que no fuera de trabajo y que no fuera que lo costeara mi trabajo. Todavía ahora, luego esos planes fueron cambiando en el sentido de que quería comprar mi casa, quería luego tener una inversión, y todavía yo no he ido a Italia, por ejemplo, que es el destino de mis sueños. O sea, todo en la vida tú tienes que saber en qué momento sí, en qué momento no, porque es muy fácil. El tema de las deudas es idéntico al tema de la alimentación, de que las tentaciones están y tú puedes recaer en cualquier momento si tú mantienes un estilo de vida al gastar que no se corresponde con lo que vas ganando. Entonces, a veces las deudas esconden limitaciones, no limitaciones, sino retos personales. Las deudas para mí te están mostrando una alarma de que algo no está bien.
Entonces tú tienes que irte a la raíz a sanar esa alarma. Puede ser límites, que tú no estés sabiendo ponerle límites a tus seres queridos o a ti. Puede ser que tú no tengas un presupuesto y no tengas orden, y así sucesivamente. En general, este es uno de los métodos, no todos, es muy útil. Honestamente, a mí me funcionó. Cuéntame en los comentarios qué cosas tú entiendes que te permitiría tener una vida sin deudas, cómo te sentirías con una vida sin deudas. Y honestamente para mí fue como que me quitaron un gavetero en un maratón de 42 kilómetros. O sea, mi vida cambió porque ese mismo dinero que yo dedicaba a pagar cuotas a otras personas, ese dinero empecé a dedicarlo a invertir, a disfrutar de una mejor calidad de vida, a poderle apoyar a mis hijos en lo que necesitan y a mis padres, y en general apoyar las causas en las que yo creo, y sobre todo vivir y dormir en paz porque no dormía. Entonces, es posible vivir sin deuda. Si quieres saber más sobre este tema, tengo un curso totalmente online que lo puedes tomar en cualquier momento, donde profundizo más sobre este proceso y cómo yo logré salir adelante. Está en mi página web, saraspradelm.com, y te voy a dejar el enlace aquí. Recuerda compartir este episodio con cualquier persona que ha perdido quizás la esperanza de que pudiera vivir sin deudas, y espero también que aprendas a usar las deudas de una manera inteligente.